¿Estamos en una crisis de deuda o nos dirigimos hacia una? En mi opinión, estamos al comienzo de una. El inversor multimillonario Ray Dalio está advirtiendo sobre un tsunami de deuda de 34 billones de dólares que está a punto de golpear la economía. Con cada segundo que pasa, la tormenta se hace más grande, lo que la hace aún más dolorosa cuando finalmente golpea, cuyas consecuencias probablemente se sentirán durante generaciones. En mi opinión, estamos al comienzo de una crisis de deuda muy clásica, tardía, cuando hay un desajuste entre la oferta y la demanda, cuando se está produciendo demasiada deuda y también hay escasez de compradores. Lo que está sucediendo ahora, al tener que vender toda esta deuda, es que luego tenemos que preguntarnos, ¿hay suficientes compradores? Hay cambios ahora en términos de las cantidades en el mundo que están siendo retenidas por grandes inversores de todo el mundo que han perdido dinero en estos bonos del tesoro y demás. Y luego hay cambios geopolíticos que están teniendo un efecto. En algunos casos, algunos países están preocupados por las sanciones y luego está este cambio geopolítico. Entonces, cuando miro el problema de la oferta y la demanda, hay un problema para esa deuda. Hay mucha deuda, tiene que ser comprada, tiene que tener una tasa de interés lo suficientemente alta. Entonces, una crisis, si continuamos por este camino en términos de lo que es probable durante los próximos 5 y 10 años, entonces llegamos al punto en que ese acto de equilibrio se vuelve muy difícil, como lo sabremos. Y es realmente una cuestión de no tener suficientes compradores para la deuda federal. ¿Hay alguna evidencia hasta ahora? Estamos justo en el borde de empezar a descubrirlo. La cantidad de venta de deuda del gobierno se desplomó. No emitimos deuda del gobierno. Y ahora vamos a emitir mucha deuda del gobierno. Y así que cuando miramos a los compradores, parece haber escasez, una escasez significativa de compradores para esa deuda gubernamental. Pero ahora estamos en el borde de poder ver cómo se ve ese cuadro de oferta y demanda a medida que avanzamos durante los próximos años. Con cada segundo que pasa, la deuda nacional de Estados Unidos crece, agregando combustible a la potencial crisis de deuda mencionada por Dalio. Sin embargo, hasta hace relativamente poco, esto no ha importado mucho. Pero según Ray Dalio, las cosas finalmente están comenzando a cambiar, y aquí está el porqué. Durante la mayor parte de los últimos 100 años, los bonos del gobierno de Estados Unidos han sido considerados por muchos como la inversión más segura en todo el mundo. La economía de Estados Unidos es absolutamente masiva, y el país alberga muchas de las empresas más grandes del planeta. Esta dinámica proporcionaba protección a los ojos de los inversores. La idea era que si prestabas dinero al gobierno de Estados Unidos, no tenías que preocuparte por si te pagarían o no. Como la autoridad tributaria de la economía más grande del mundo, si el gobierno de Estados Unidos alguna vez tuviera problemas, simplemente podría aumentar los impuestos y usar ese dinero para pagar a los prestatarios. Debido a esto, los bonos del gobierno de Estados Unidos han sido vistos por inversores y la comunidad financiera como la única inversión verdaderamente libre de riesgo que existe. Esta creencia comúnmente aceptada ha llevado a que los bonos del gobierno sean inversiones extremadamente populares para todos, desde inversores individuales hasta fondos de pensiones, bancos e incluso otros países. La oferta de dinero de los inversores que desean comprar bonos del gobierno siempre ha superado consistentemente cuánto dinero el gobierno ha necesitado pedir prestado. Como resultado, pedir prestado dinero siempre ha sido relativamente barato para el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, esa dinámica finalmente podría estar comenzando a cambiar, cuyos efectos se sentirían en todo el mundo. Permíteme explicar. El costo para el gobierno de Estados Unidos de pedir prestado dinero está determinado por las leyes de oferta y demanda. Piense en la oferta como la cantidad de dinero que individuos, corporaciones y países están dispuestos a prestar al gobierno de Estados Unidos. La disposición de los inversores para prestar dinero al gobierno puede cambiar debido a todo, desde la salud de la economía hasta problemas geopolíticos y todo lo demás. Piense en la demanda como la cantidad de dinero que el gobierno necesita
pedir prestado para pagar sus obligaciones. Por lo tanto, cuanto más alta sea la tasa de interés, más caro será pedir prestado dinero, ya que el prestatario pagará más cada año en intereses. Por otro lado, cuanto más baja sea la tasa de interés, más barato será pedir prestado dinero, ya que el prestatario pagará menos intereses en ese préstamo. Lo que estoy a punto de decir llega al núcleo de la advertencia de Ray Dalio y es súper importante. La deuda nacional de Estados Unidos actualmente asciende a increíbles 34 billones de dólares y sigue aumentando día a día. Esto se compara con los 22 billones de dólares en 2019 y los aproximadamente 5 billones de dólares de deuda nacional en el año 2000. Como explicó Dalio, Estados Unidos se está acercando a un punto de inflexión. La deuda nacional ha crecido tanto que existe la posibilidad real de que haya más deuda gubernamental pendiente que dinero disponible de inversores para comprarla. Si resulta ser cierto, las consecuencias probablemente serán graves. Si la demanda va hacia arriba, representa al gobierno de Estados Unidos más dinero para cubrir su deuda en constante crecimiento. Si la deuda gubernamental crece, mientras que la oferta de dinero disponible de inversores permanece igual, el gobierno de Estados Unidos se verá obligado a pagar una tasa de interés más alta para pedir prestado dinero. Los mayores costos de endeudamiento para el gobierno de Estados Unidos serían extremadamente dolorosos para el país y sus ciudadanos. Dada la enorme cantidad de deuda nacional que tiene el país, aquí hay un experimento mental para demostrar lo que quiero decir. Como se mencionó anteriormente en el video, la deuda nacional de Estados Unidos es aproximadamente de 34 billones de dólares. Si asumimos una tasa de interés anual del 2% en esa deuda, eso significa que el gobierno tiene que pagar 680.000 millones de dólares en intereses cada año solo para mantenerse al día con su deuda. Esto se calcula fácilmente, multiplicando la deuda pendiente por la tasa de interés. Para referencia, en 2023, el gobierno tenía un presupuesto anual de 6,13 billones de dólares para cubrir todos sus gastos durante el año. Este gasto incluye cosas como programas sociales, educación, atención médica, el ejército, la lista continúa, pero entiendes el punto. En nuestro ejemplo aquí, los 680.000 millones de dólares de interés anual sobre la deuda nacional representan aproximadamente el 11% de todo el presupuesto anual. Eso significa que el 11% del presupuesto anual se gasta no en proporcionar servicios y recursos a los ciudadanos, sino simplemente pagando intereses sobre la deuda contraída por el país en el pasado. Puedes ver cómo esto puede crear lo que Ray Dalio llama una espiral de deuda. Veamos qué sucede cuando aumentan las tasas de interés. Subamos la tasa de interés de la deuda al 6%. Ese gasto anual de intereses salta a aproximadamente 2 billones de dólares. Ahora, el gasto anual de intereses sobre la deuda nacional representa el 33% de todo el presupuesto nacional. Llevemos las cosas un paso más allá y aumentemos la tasa de interés al 10%. Ese gasto anual de intereses se dispara a increíbles 3,4 billones de dólares. Este gasto anual de intereses ocuparía un asombroso 55% de todo el presupuesto anual actual del gobierno federal. Ahora puedes ver por qué Dalio se refiere a esto como una crisis. Si bien esto es, por supuesto, solo un ejemplo, según Dalio es un resultado probable a menos que se realicen algunos cambios significativos. Sin embargo, Dalio no parece demasiado optimista sobre lo que está por venir. A medida que aumenta el gasto de intereses requerido para que el gobierno de Estados Unidos atienda su deuda, el gobierno se queda con dos opciones básicas. Primero, puede recortar drásticamente el gasto, recortando cosas como el gasto en el ejército, la seguridad social, la atención médica y la educación. La segunda opción sería aumentar significativamente los impuestos. Ambas opciones serían comprensiblemente extremadamente impopulares entre los ciudadanos. Además, las ondas de choque económico negativas de recortes drásticos en el gasto gubernamental o impuestos más altos serían severas. Se estima que el gasto del gobierno representa el 37% de la economía de Estados Unidos,
según se mide por el PIB. Además, un aumento rápido en la tasa impositiva federal dejaría menos dinero en manos de individuos y empresas para gastar. Aunque todo esto puede sonar aterrador, en realidad hay un rayo de esperanza, una forma en que Estados Unidos podría evitar una crisis de deuda. Para esto, tenemos que mirar la historia. Como dice Dalio, es importante estudiar la historia porque el pasado puede enseñarnos mucho sobre el presente y lo que puede suceder en el futuro. Para encontrar un momento en el que Estados Unidos enfrentara desafíos similares relacionados con su deuda, tienes que retroceder hasta el periodo de la Segunda Guerra Mundial de la década de 1940. El costo de financiar el ejército aumentó bruscamente la deuda desde alrededor del 40% del PIB antes de la guerra hasta un pico de casi el 110% del PIB al final de la guerra. Estados Unidos pudo evitar una crisis financiera y económica completa. De hecho, el periodo de posguerra fue uno de los momentos más prósperos de la historia estadounidense. Entonces, ¿cómo logró Estados Unidos salir de este enorme agujero? 2 palabras: crecimiento económico. Sí, el gobierno de Estados Unidos exhibió una notable restricción financiera en el periodo de posguerra. Sin embargo, posiblemente aún más importante, la economía de Estados Unidos superó el problema. Verás, la deuda de un país solo se convierte realmente en un problema cuando crece demasiado en relación con el tamaño del país. Es por eso que una métrica popular para medir la gravedad de la deuda nacional de un país es la relación deuda pública a PIB. Esta simple relación se calcula tomando la deuda gubernamental pendiente de un país y dividiéndola por el tamaño de la economía del país medido por el PIB. Cuanto mayor sea la relación, peor situación potencialmente está en un país. Mira a Estados Unidos. El tamaño actual de su deuda nacional es aproximadamente de 34 billones de dólares. El tamaño de su economía es de 27,6 billones de dólares, según la lectura más reciente. Esto le da a Estados Unidos una relación deuda pública a PIB asombrosa, del 123%, una lectura más alta que en cualquier otro periodo de la historia del país. Una opción para reducir este número sería reducir drásticamente la deuda nacional. Como se mencionó anteriormente, esto sería increíblemente doloroso para la economía. Además, con una reducción drástica en el gasto gubernamental, cualquier beneficio de la reducción de la deuda nacional también podría ser compensado por la contracción de la economía, lo que finalmente resultaría en una verdadera reducción de la carga de la deuda. La mejor alternativa, y lo que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial, sería si la deuda nacional dejara de crecer y la economía de Estados Unidos creciera en su deuda. Mira cómo funcionarían los números. Digamos que durante los próximos 5 años, la economía quiere crecer desde su tamaño actual de aproximadamente 28 billones de dólares hasta 34 billones de dólares. Eso llevaría la relación deuda pública a PIB a 100%. Si pasan otros 5 años y la economía crece hasta 40 billones de dólares y la deuda nacional permanece igual, esa relación cae aún más a 85%. Si avanzamos otros 10 años y la economía de Estados Unidos es ahora de 50 billones de dólares, esta relación habría caído hasta el 68%, aún elevada según los estándares históricos, pero más en línea con los niveles vistos por última vez a mediados de la década de 1990. Al final, solo el tiempo dirá cómo se desarrollará todo esto. Sin embargo, creo que definitivamente vale la pena prestar atención a lo que Ray Dalio tiene que decir. Dado su impresionante historial, creo que es justo decir que sabe bastante sobre lo que está hablando. Así que ahí lo tienes. Asegúrate de suscribirte al canal para seguir informado sobre la situación económica. Hasta la próxima.